directo de reunión. Ahí eso significa que ya no está conectando, así que listas, listos. Ah, Andrés ya se fue, bueno, ahorita regresa. Eh, Dice que finalmente de redirigiendo, ya estamos en vivo. Ahí dice que soy Daniela Pastrana y como ustedes saben, yo no soy Daniela Pastrana, pero ya estamos en vivo y en directo. Muy buenas noches, bienvenida a Marjorie González, bienvenido a Andrés Caimán y bienvenido a Hola, Osvaldo buenas Arellano. noches. Qué gusto tenerlos por acá. Como todos los viernes, ya empezó la transmisión de salidas de emergencia. Yo tengo que pasar el link de la transmisión al grupo de Telegram para que nos ayuden a difundir esto. Y también la gente que se vaya sumando a la transmisión, pues que se acuerde, ¿no? En ponerlo en sus redes sociales. Eso siempre nos ayuda mucho, ponerle el dedito ese arriba, es suscribirse al canal de pie de página. Ya vamos a ir sumando poco a poco personas que se van conectando. Ya no les pregunté cosas yo del horario que les iba a preguntar antes de que nos conectáramos, por andar hablando de otras cosas, pero bueno, luego lo vemos. Vamos empezando el programa ya de una vez. Mi nombre es Arturo Contreras, como algunos recordarán, yo no me presenté, los presenté a ustedes, pero no a mí mismo. Y pues vamos a ir arrancando con la sesión del Noti. ¿Cómo dijiste, Andrés? El eco Y informativo. ambientales o Noti algo así. ambientales. Exactamente, ¿no? Las noticias Hay más que importantes. contribuyan en el nombre, la audiencia. Ahí sí nos pueden poner sugerencias, ¿no? Ahí les vamos leyendo en los comentarios, tanto los del chat en vivo como en los comentarios del video este mismo, ¿no? Ahí podemos irnos dando cuenta. ¿Qué tal que les gustan nota ambientales? Si se queda esa, bueno, pues así ya lo dejaremos. Sin duda, una de las noticias más importantes que tenemos en la semana es lo que está sucediendo en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. ¿No? Precisamente están ya en la recta final o empezando la recta final de la COP, la Conferencia de las Partes, la cumbre más importante de cambio climático, dicen algunas y algunos. Los detractores dicen si son tan importantes y son tan buenas, ¿por qué llevan 30 y no han parado el cambio climático? Es el chiste que conocemos ya viejo, ¿no? Y muy común, pero me parece muy real también. Y precisamente... Había mucha controversia porque México no se había sumado con los NDCs. ¿Qué son los NDCs? Se preguntarán ustedes, los National Determined Contributions. Un poco algo así como yo, México, cuánto me comprometo a contaminar sin que eso se pase de lo que todos deberíamos de poder contaminar para que el planeta no aumente los niveles de temperatura por los gases de efecto invernadero que generamos, ¿verdad? Se supone que no debemos de pasar la meta de 1,5 grados antes de la era preindustrial y pues ya los pasamos o ya estamos en camino a pasarlos y no hay manera de echar eso para atrás. Ya los pasamos. Pero un poco es por la relación economía y recursos naturales y explotación que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, más o menos de eso nos va a estar hablando. Lo importante aquí es que México sacó y renovó sus NDCs, algo que no hacía desde hace bastante, según tengo entendido. Creo que desde Calderón, o el chiste es que ni al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues como que no le importó mucho y no le dieron por ahí y no se habían actualizado estas cosas, que era una demanda amplia de la sociedad civil. Pero Andrés, se anunció finalmente esta actualización, pues cómo viene, de qué va, a qué nos compromete, cuántas vacas podemos tener por familia, cómo funciona. Así es, ayer precisamente la Secretaría de Medio Ambiente en la COP30 de Brasil presentó las contribuciones determinadas a nivel nacional de tercera generación en castellano mexicano. Y como es característico de Bárcena, pues habló claro y directo. Yo me voy a enfocar más a dar la noticia en términos de política y yo creo que después tal vez la semana que entra podemos adentrarnos más a fondo en lo técnico, porque creo que es lo mismo, es muy importante resaltar que Bárcena entró con un discurso levantando sobre la relevancia del asunto. Porque, por ejemplo, la cito, lo que aquí llamamos técnicamente pérdidas y daños son en la vida real niñas y niños y familias que lo pierden todo en cuestión de minutos, producto de un clima exacerbado por un modelo de desarrollo depredador. Y empezó su discurso hablando justamente de las grandes inundaciones que ocurrieron hace poco en México, hace unas semanas atrás, de las cuales
hemos hablado, ¿no? Y expuso que si bien México contribuye con solo el 1,3% de las emisiones globales, en el NDC se estableció el compromiso de alcanzar metas de mitigación sin precedentes en alrededor de 380 millones de toneladas de carbón equivalente en emisiones netas para 2035 de manera independiente, o sea, independiente a los tratados internacionales. Y con respecto a los tratados internacionales, de 332 a 363 millones de toneladas. O sea que si se cumple, sería una muy buena noticia. La NDC tiene méritos importantes porque, por ejemplo, se establecen metas absolutas, no porcentuales, mayor transparencia, un proceso participativo que parece honesto y una incorporación implícita en los temas de género, derechos humanos, juventudes e infancia. En muchos sentidos, es un documento mucho mejor construido que los anteriores, desde mi opinión. Bárcena señaló que si no integramos el NDC con el Plan México, las emisiones aumentarán y la reducción del 35% no se logrará cumplir. Lo anterior expresa el enorme desafío de armonizar la política ambiental con el desarrollo económico, intentar conciliar los intereses de una clase social que busca solo la riqueza en aras del deterioro ambiental. La pregunta es, ¿el oficialismo podrá hacer eso? En Belén, México, se levantó la voz y cerró Bárcenas, que me pareció muy importante. La esperanza no es una palabra vacía, es una acción colectiva que exige nuestra valentía. Pero, Hasta rimó lo que dijo la secretaria, ¿no? Hay un verso sin esfuerzo bastante curioso. Hay que ver, espera, exactamente, la esperanza no es, la esperanza es valentía. Aunque hay que ser muy valientes para denunciar, ¿no? El gran al gran capital, que es lo que mueve y lo que ha movido precisamente esta emergencia climática. Y también es un poco el gran capital el que se ha ido apoderando de terrenos en las playas, en la playa Bagdad, que playa Bagdad no está, vaya a creer usted, allá en Irak. Playa Bagdad es aquí, en Matamoros, ¿no? Muy cerca en la frontera con Estados Unidos. Y curiosamente esta semana aparecieron unos letreros ahí puestos en la playa de un señor que se quería apropiar de la playa diciendo esto es mío, oigan, y pues ya hasta la presidenta salió a decir, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto no es de ustedes, váyanlo quitando, por favor. Y detrás de esto está un personaje que es como un malo de ciencia ficción. Omar, cuéntanos un poquito más de estos misteriosos. Ah, no, pero esto no era, ya me estoy confundiendo de personas. Eso Ya era me de eché todo. March. Ya me eché toda una letanía hablando de lo que no era y esto era lo de March. ¿Les importaría Adelante, también March. En el rápidamente del lugar? centro, pues sí, este malo de Malolandia, la verdad es que sí es un ser aborrecible el tal Elon Musk, que lleva además ya unos años tirando basura espacial por medio planeta con las pruebas de sus cohetes de SpaceX. Y en esta ocasión le tocó a esta playa mexicana, la playa Bagdad, y pues sí es un problema ahí con el nombre, porque yo creo que los gringos vieron Bagdad y dijeron, ah, aquí podemos llenar de basura y hasta bombardear, ¿no? hay que invadir, ¿Eh? hay que invadir Ah, Bagdad. sí, justo hay que invadir. Sí, porque además aquí hay dos temas. Uno es esta intención de hacerse tontos respecto a la frontera, ¿no? E irla recorriendo, que eso lo hacen tanto los Estados Unidos como Israel, y van colonizando territorio y se lo van apropiando en los hechos. Y el otro tema es los grandes impactos ambientales que tiene esta basura, porque es o sea, los cohetes tienen contaminantes altamente tóxicos, pueden tener cadmio, níquel, cromo, cobre, plásticos, y que todo esto, pues lo hemos platicado en otros programas, pueden ser disruptores hormonales, pueden ocasionar daños neuronales o daños en los sistemas de reproducción de múltiples especies, y en particular estas son zonas de anidación de tortugas, de manera que hay un reporte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de la organización Conibio Global, el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera,
porque es una zona donde se ponen en peligro tortugas marinas, manatíes y aves. Y se supone que hasta el 90% de la estructura sigue estando tanto en las playas como en el mar. Y además encontraron delfines muertos junto con los restos del cohete. Entonces, hay una serie de reclamaciones, tanto territoriales como ambientales, que se tienen que hacer a este señor y la Profepa tiene que actuar en consecuencia porque es muy grave lo que está ocurriendo en estas playas de Tamaulipas. Curioso, curioso que se quieran adueñar de todo, ¿no? Y que hayan visto todo igual y dijeran, ay, este cacho de planchón, de planchones, de playón es nuestro. Y sí, precisamente se llama Playa Bagdad porque habían muchos ex-marines que veían las dunas largas. Hay que recordar que en esa parte del Golfo la playa es muy larga, ¿no? Y se hacen estas dunas amplias y son de esas playas en las que te metes nadando, 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 caminando, caminando, caminando y el agua de que llega a unos niveles muy bajos, ¿no? Como a la rodilla y así. Entonces sí, sí era Playa Bagdad un poco porque les recordaba así. Pero bueno, hay que recordar que Playa Bagdad no está en Irak ni está en Estados Unidos, aunque la visiten mucho los Marines, está en México, en territorio mexicano. Y en territorio mexicano se está discutiendo precisamente otra batalla que es crucial, en la cual no entran los Marines, pero sí entran muchos defensores del agua a lo largo y ancho del país porque como tal vez algunos de los que nos ven sabrán, se presentó una iniciativa de ley para modificar las leyes de aguas que rigen actualmente el país. Y esto obliga a llevar un proceso de parlamento abierto. Estas reformas que se publicaron no eran como, o bueno, fueron propuestas por la presidenta principalmente, que fue quien mandó el texto, y se están discutiendo en comisiones. Pero antes de esta propuesta, dicen que más bien fue elaborada por la Comisión Nacional del Agua. ¿No? Habrá que ver ahí quién la hizo bien a bien. Pero antes de esto, hace como 6 años, 7 años, un grupo de ciudadanos de todo el país hicieron un documento en el cual proponían cambios a la ley de aguas y es lo que esperamos que se retome en esos parlamentos abiertos. ¿Cómo está la cuestión, Omar? ¿Cómo va la ley del agua? Sí, híjole, pues miren, entre la COP30, el Buen Fin, la marcha de la supuesta generación Z, está pasando desapercibidas las audiencias públicas en donde se están discutiendo las iniciativas del gobierno federal para reformar la ley de aguas nacionales y impulsar la ley general de aguas. O sea, son dos leyes, bueno, una reforma a la ley actual es una ley neoliberal, mercantilizadora del agua, que ha fomentado un mercado negro del agua entre concesionarios. Y por el otro lado, una propuesta de ley general de agua que respondería a la modificación del artículo cuarto constitucional, en donde se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Sorprende, y bueno, es propuesta del Ejecutivo, o ejecutiva, por así decirlo, que esté presentando dos leyes cuando se ha venido discutiendo que lo que hay que reformar es la ley de aguas nacionales y tener una sola ley porque es una sola agua. En fin, estas audiencias públicas empezaron esta semana. Hay audiencias que se están organizando también por parte de organizaciones de base comunitaria y academia, y esta es organizada por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Y se están posicionando los temas respecto a qué va a pasar con las concesiones. Hay unas concesiones que pueden durar, que fueron asignadas por 50 años, 80 años, y que se pueden renovar, empresas refresqueras, ejidos, etcétera, ¿no? Y inmobiliarias. Pero por el otro lado existía esto de que, bueno, si yo no ocupo cierta parte del volumen de agua de mi concesión, se la puedo vender a otra empresa o se la puedo donar, y ese es el mercado que además no estaba regulado, etcétera. Entonces, ahorita las posiciones del sector empresarial están mucho en decir, oigan, esa agua que sobra, por así decirla, pues dénosla a nosotros porque nosotros somos el sector productivo, movemos la economía del país, y entonces se están ahorita posicionando puros representantes de empresas, tanto de la manufactura, la minera y la de agronegocios. Entonces,
está dominando esa posición, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente porque al final de cuentas de estas audiencias públicas saldrán pues algunos cambios a a las iniciativas que se presentaron. Eso mero. Hay que estar muy pendientes porque me parece un tema crucial y no hay que dejar que solo una visión se apodere de las políticas públicas del agua, ¿no? Una visión que hay que decir es un tanto tecnocrática, ¿no? Y que no entiende muy bien la cuestión de los ciclos. Yo veía la semana pasada o la antepasada que iban presentando avances, ¿no? Del programa de tecnificación de riego y lo que hacían era poner canales, ¿no? Llenos de concreto. Y yo dije, ay, Ujú. si tan solo ellos tuvieran un mar arellano que les dijeran que no deberían de poner canales llenos de pavimento, ¿no? Porque no es como lo mejor, pero bueno. ah, alguien les tendrá que decir, Omar, ve y diles algo, Sí. y diles. Pero bueno, vamos pasando ya al tema de la semana. Le voy a sumar un minutito aquí al cronómetro para que no me digan que me sobran o me faltan minutos. Y más allá de los temas que tenemos esta semana, o que están en la agenda informativa y que son relativos al medio ambiente, hoy queremos hablar de migraciones. Este fenómeno con el cual dicen el hombre se diseminó por la Tierra y que no es inherente solo a la especie humana, sino que hay muchísimos animales que lo hacen, ¿no? No sé si también plantas, hay plantas que migran y que vayan de aquí para allá o algo así. El sargazo migra, ¿eso cuenta como una migración malévola y despiadada, acaso? Si no han El visto sargazo migra, pero no es una planta. Bueno, bueno, En son lo algas, ¿no? Son, quisquilloso que somos, en lo quisquilloso que somos los biólogos. Pero sí, las plantas no migran, pero sí se distribuyen y pueden pueden moverse y pueden obviamente habitar Bueno, otro espacio. Pero es sí, más hay complejo. perdón, hay unas plantas del desierto que sí se mueven, ¿no? Por Sí, el viento mira, cuando migran. Ya. se sueltan y su estructura reproductiva suelta, pero pues eso es se le conoce como dispersión. Pero migración hacen los animales que tienen patas, alas y así. En realidad no se habla de migración que yo sepa hasta la fecha, si alguien lo sabe y nos puede desmentir, pero no tengo conocimiento de plantas que migren más que por humanos que traen y llevan de un país a otro y de una región a otra. Pero eso es otra historia, que son las plantas invasoras que nosotros mismos generamos. si las plantas no migran, hay otras cosas que sí migran, como las mariposas. Y Andrés, ya que estás haciendo uso de la palabra, pues ¿por qué no te sigues para contarnos un poco Va que va. la que es la especie favorita de muchas personas en México? Y primero, antes que Y de nada, Jenny pues Rivera, de Jenny Rivera también. Perfecto. Antes que nada, las migraciones son fenómenos que tienen que ver con el cambio de estaciones, ¿no? Realmente, o sea, nosotros pensamos en migraciones, pensamos, por ejemplo, los patos que se van en otoño para llegar a zonas más cálidas. Y la mariposa monarca no es la excepción, ¿no? Entonces voy a empezar por la generación que se reproduce al finalizar el verano, que es la población de mariposa monarca que dura más tiempo, y esta población o este grupo de mariposas es la que migra a México y llega a finales de octubre o noviembre. Ahora te tiene registrado en noviembre. El otro día estaba viendo datos y para ver si, porque en general llegaban a mediados, finales de octubre y se ha ido desplazando hacia noviembre. No sé si eso tiene que ver con que está cambiando la temperatura. Tengo que investigarlo. Esta población de mariposas entonces emigra a México, llega a finales de octubre, noviembre, a los bosques de Oyamel mexicanos, de abetos, de el verdadero árbol de Navidad de Michoacán y Estado de México, aunque hay registros no confiables, pero hay registros de que llegaban a la Ciudad de México, a la Jusco, a la Magdalena Contreras, pero no son confiables. Más bien son como anecdóticos. Vive aquí protegiéndose del invierno norteamericano para emprender su regreso a finales de marzo. Una vez que llega al sur de los Estados Unidos, o sea, cuando regresa, llega al sur, pone sus huevecillos, ahí se reproduce y fallece. Ahí nacen dos generaciones, que son generaciones de vida más cortas, como de un mes, eso es medio sobrelapan,
y se van moviendo hacia el norte, ¿no? Hacia el noreste del continente americano y van subiendo, subiendo, subiendo. Y a principios de verano vamos a ver otras dos poblaciones, ¿no? Que es en el noreste del continente, entre Estados Unidos y Canadá, que también se reproducen. Ahí se suceden estas dos generaciones para cerrar el ciclo a la primera generación en donde acabo de empezar nuestra historia. Es decir, en total son 5 generaciones que no se conocen, una de larga vida y que es migratoria y que habita en los bosques mexicanos, y otras 4 que son de vida corta. Las mariposas monarcas viven en todo el mundo. O sea, entonces no están en riesgo las mariposas monarcas. Lo que está en riesgo, o lo que queremos conservar los biólogos, es proteger un fenómeno, no la especie. El fenómeno migratorio de la mariposa monarca. Porque la mariposa monarca, y voy a hablar en la segunda vez, en el segundo tiempo de esto, es, eh, eh, no se conocen las generaciones. ¿Qué es lo que no se conoce? Me perdí al final. En la segunda parte, vamos a dejar. Vamos a dejar el misterio ahí para que Exacto, lo que no se exacto, conozca permanezca sin ser conocido. exacto. Precisamente hay otras especies que migran también, como unas que nos encanta comer y que ya producen en todos lados, que según yo no se podían producir en granjas, pero dicen que sí, ¿no? Y que necesitaban de este nado contracorriente para hacer toda un ritual, ¿no? Pero hay una palabra aquí que pusiste en los temas de los que ibas a tratar, Omar, que no, otra vez son de esas cosas que le entienden ustedes. La osmorregulación es como la regulación de la sangre o algo así, o de los osmos. ¿Qué son los osmos? ¿Y por Los qué tienen que osmos. regular? ¿Y qué tienen que ver con los salmones que andan por todos lados? Cuéntanos un poquito. Y eso que tiene que ver también con las migraciones, ¿no? Las migraciones, sí, lo que pasa es que la migración de las especies eh, tienen muchos procesos de evolución y adaptación. En el caso de los peces continentales, los de agua dulce, pues también se mueven a lo largo de los ríos, a lo largo de los embalses, tienen sus zonas de anidación, bueno, de reproducción, de puesta de huevos, de crecimiento. Y uno de los grupos de peces más famosos por su proceso de migración son los salmónidos, pero también las anguilas. Los salmónidos, bueno, en México nos quedan dos especies, Oreochromis no, Oncorhynchus clarki y Oncorhynchus chrysogaster, que están en el Golfo de California, en el río Conchos, en la parte norte, ¿no? Pero el más famoso, pues, no es mexicano, está en Alaska, son los salmones, y en Canadá, el salmón salar, y es una especie de peces que se conocen como diádromos, que quiere decir que están como en dos zonas. Hay anádromos, que son organismos que van de los ríos al mar y después regresan al río a reproducirse, y los catádromos, como las anguilas, que nacen en el mar, viajan al río, a los ríos, a reproducirse y luego suben al río a reproducirse y luego regresan a desovar en el mar. Para poder hacer ese cambio, esa migración entre agua salina y agua dulce, pues se requieren muchas adaptaciones fisiológicas. El público se acordará que cuando estás en el mar mucho tiempo, pues la piel se te arruga, te deshidratas, porque lo que está ocurriendo es que tus células tratan de estar en osmorregulación, es decir, con la concentración de sales internas y externas. Estas especies tienen estas adaptaciones a través de diferentes sustancias, bueno, moléculas como el amonio, como algunos aminoácidos, que hacen que ese balance entre sales internos y externos busquen el balance. Si están en zonas salinas, o sea, por ejemplo, si se mantienen en agua dulce, la salinidad interna es alta y eliminan el exceso de agua. Y si van al mar, hacen el intercambio. ¿Cómo funcionan estos mecanismos? Pues bueno, es a través de los procesos
primero, que se van seleccionando los procesos evolutivos para que fisiológicamente las branquias y la sangre haga estos cambios. Y eso permite que las especies cambien de esas concentraciones de salinidad. Hay hormonas que también actúan, por ejemplo, la prolactina, el cortisón, el factor de crecimiento insulínico y hormona tiroideas. Entonces, si se fijan, estas especies tienen pues casi las mismas hormonas que nosotros y tienen funciones específicas que les permiten tener esas adaptaciones y poder migrar a través de estas condiciones de agua, ¿no? Agua salada, agua dulce. Mm, O sea que yo no puedo hacer la osmorregulación, aunque quisiera. Todo, en cierta manera hacemos osmorregulación, pero no con la eficacia que tienen estos peces, este grupo de O con la peces. eficacia de pasar de agua salada a agua a dulce. Ujú. Bueno, bueno fuera que ya pudiera vivir Vayas a en tomar un tipo agua de de mar. agua. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros estamos deshidratados, ¿no? Es que hay una alteración en la osmorregulación, en las sales que tenemos, etcétera. Y entonces por eso es importante hidratarnos, pero no con agua, o por ejemplo, cuando tenemos agua, si tomáramos agua destilada, o sea, agua sin sales, generaríamos una alteración en la osmorregulación de nuestras células, ¿no? Entonces te da diarrea. Y lo De hecho, contrario tampoco de lo hecho debes hacer. En el mar no va, estás náufrago, no puedes tomar agua de mar, ¿no? Sí, no. Es algo que hace Homero Simpson y todo el mundo le dice cuando está Te enfermo. hinchas, ¿no? Te y hinchas, de, te hinchas con No el lo agua. hagas, Homero. exacto, te hinchas. Y de hecho es una de las críticas a las embotelladoras de agua que producen agua baja en sodio. Así Entonces, es. eso hace que nuestros riñones trabajen más y vayamos más al baño y por lo tanto no nos estamos exactamente hidratando. Al contrario, estamos perdiendo electrolitos, Exacto. sales. Sí. Hay que tener Pero cuidado con esto de la osmorregulación, entonces ya vi que no es tan sencillo como uno aparenta, ¿no? Y pues bueno, eso, recuerden tomar agua de filtro mejor, ¿no? Esa que ya trae algunas salecitas integradas, pero además de las mariposas y de los salmones que van brincando de aquí para allá, hay otros animalillos que también migran, hay un montón de especies que migran, pero hay unos que a mí me admiran mucho y que justo esta es la temporada en la que van llegando, que son las aves que llegan al lago de Texcoco, nosotros que somos fans en este espacio del lago de Texcoco, que ya han de estar llegando precisamente un montón de patos y patitos y patitas a estas aguas, ¿no? A estas aguas ancestrales del territorio que habitamos. Yo siempre me he preguntado cómo le hacen para guiarse y cómo le hacen para saber los caminos, que son de esas preguntas que tenemos en varios frentes, creo, y que no muchas personas saben cómo responderlas. Pero March, ¿qué otras aves migran? ¿Por qué migran? Y bueno, y pues eso, cuéntanos un poquito más. Las aves son súper espectaculares cuando hablamos de migración, porque además hay muchos estilos de migración. Hay aves que migran en grandes parvadas coordinadas, hay aves que migran de manera individual, pueden migrar por kilómetros y durante meses, pueden hacerlo anualmente o no necesariamente, casi siempre es anualmente porque tiene que ver con los ciclos de alimentación, ¿no? Con moverse donde está habiendo floración, donde se están produciendo, las plantas están produciendo hojas y donde los insectos también se están moviendo, pero hay aves que tienen viajes larguísimos y además es bien interesante porque, bueno, si lo piensas en términos de tiempo, el alimento que requiere un ave pueden pasar por zonas de mucho frío, pueden pasar por tormentas, entonces es bien interesante lo que hacen las aves. Y hay desde halcones hasta colibríes, que a mí me impactó, yo no sabía que hay colibríes, hay un colibrí que migra de Canadá hacia Michoacán, y es fabuloso. Y tienen varios mecanismos. Algunas pueden seguir la bóveda celeste y entonces ubicar estrellas. Siguen también las tormentas, eso es muy interesante, al rato les voy a platicar. Y hay unas que tienen criptocromos, que ya creo que nos había hablado Mar al respecto. Es un pigmento, es una proteína que está en sus ojos y tiene unos radicales. Tiene estos, si se acuerdan de sus modelos del átomo de la secundaria,
es este círculo, y casi siempre si tienes dos pares de electrones, entonces eso hace más estable, pero cuando tienes uno solo, entonces ese electrón anda buscando enlazarse con otros. Lo que está interesante aquí es que en lugar de la reacción química que tienen estos electrones radicales, cambia, se modifica por el campo magnético de la Tierra. Entonces, esa modificación del campo magnético de la Tierra hace que la reacción química entre estos radicales sea diferente y esa diferencia se traduce en una señal eléctrica diferente en el cerebro. Digamos que las aves en cierta forma pueden ver las modificaciones del campo magnético, ya mediante estas reacciones físico-químicas. Entonces, eso está súper interesante. Y también hay palomas que tienen magnetita con propiedades ferromagnéticas. Entonces, es un poco como si trajeran una brújula integrada. Entonces, es súper espectacular todo lo que se ha estado descubriendo de la manera en que migran, porque pueden regresar exactamente al mismo punto a anidar y a reproducirse. Y bueno, además eso, ¿no? Que a veces lo hacen en conjunto, y entonces hay toda una capitanía en el conjunto de aves que van migrando y hasta hacen relevos, ¿no? En esa parvada. Es padrísimo la migración de las aves es súper emocionante. Sí, suena muy impresionante. Además, si uno tuviera alas para volar, dijera Frida Kahlo, pues ¿a dónde no iría, no? O sea, ¿a dónde no llegaríamos? Y sobre todo eso, ¿iríamos juntos o iríamos separados? Qué interesante y qué antojable. Aunque eso de tener magnetita en el cerebro no me suena como tan recomendable, ¿no? Suena como que te podría dar cáncer o algo así. Me imagino que los patos pues ya tienen sus sistemas para prevenir el cáncer por magnetita, pero siento que podría ser causa de la caída de un imperio como el romano o algo así, eso de andar teniendo magnetita en la sangre. Es mejor Andrés, que los cálculos biliares. tal vez sí, no lo sé. ¿Qué tal que se te hacen cálculos de magnetita en una de esas, no? Y ya son, bueno, ya no vamos a ponernos escatológicos con lo que podría pasar con eso. Andrés, mejor síguenos contando de las mariposas para que no empecemos a pensar cosas raras. Bueno, en donde me quedé es que justamente o sea, la mayoría de, por ejemplo, con los mamíferos o con las aves, las generaciones se sobrelapan. Entonces también se ha habido que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los patos, los que van dirigiendo, son los que mejor tienen la mejor habilidad, pero además son los que más experiencia tienen. Pero aquí las mariposas monarcas no se sobrelapan las generaciones, ¿no? La generación que viene, que es la más larga y que viene porque tiene una cosa que le llamamos diapausia, es decir, tiene un metabolismo basal, son mariposas más gorditas y que metabólicamente gastan sus lípidos más lentamente y llegan aquí a Michoacán y al Estado de México a percharse en los bosques, ¿no? A colgarse en los bosques y a permanecer ahí. Por eso es muy importante cuando uno va a visitarlas mantener silencio y tratar de no perturbarlas en lo más mínimo, porque la perturbación implica que empiezan a volar y empiezan a gastar esos lípidos. Ellas empiezan a moverse a finales de febrero y todo marzo, que es cuando empiezan a revolotear y a ver y empiezan a moverse. Entonces, ha sido muy interesante porque justamente pues, los investigadores y los académicos, la gente se preguntaba cómo es que se van moviendo. Y se mueven precisamente, la cuestión más aceptada es que se mueven por referencia de la cimutal, ¿no? La salida del sol es un ángulo diferente cada día y se van desplazando. Y es muy interesante porque la ruta desplaza, ¿no? O sea, hace un dibujo del movimiento de esa cimutal. No es trivial que lleguen a los bosques del eje neovolcánico. Y concluyendo, lo que pareciera ser muy interesante es que el fenómeno de la mariposa monarca en el occidente, en la parte occidental de América del Norte, fue provocada es una hipótesis, la hipótesis de Colón, fue provocada
o favorecida por la generación de cultivos humanos, porque los cultivos humanos favorecieron el aumento de algodoncillo, que es una mala hierba, la cual ahora la agroindustria quiere eliminar con el glifosato y ha intentado de eliminar. El algodoncillo es donde se alimentan las mariposas monarcas. Entonces, pareciera ser, ¿no? Es una hipótesis, no tenemos todavía la forma, pero que el fenómeno migratorio lo incentivamos nosotros. Y llegamos a descubrirlas muy recientemente, a finales de los 70. Wow, ¿quién diría? Fíjate que hay en una escuela activa al sur de la ciudad, cuyo nombre no voy a omitir para no hacer un comercial, pero pues que en su descripción lleva el nombre. am, Precisamente tienen un jardín que cuidan los alumnos y se dieron cuenta que a ese jardín llegaban mariposas monarcas, según lo que dicen, ¿no? Y se comían y le gustaba mucho a las mariposas las hojas de esta frutita alargadita amarillita, que es como un pentágono, como una estrellita, maracuyá, ¿no? ¿Cuál es? Es como una enredadera. Y bueno, eso, o sea, curiosamente a las mariposas monarcas, al Es parecer, que, a les ver, gusta es que en la eso. Ciudad de México hay mariposas monarcas y hay mariposas monarcas que viven todo el año y que viven entre un mes y un mes y medio. De hecho, hay estudios de genéticas de poblaciones que han identificado que mariposas monarcas migratorias llegan a Oaxaca y ahí se han quedado, ¿sí? O sea, no es que sea un fenómeno, acuérdense, la biología no son fenómenos que tengan fronteras claras, son más bien Claro, fenómenos. claro, eso mero. Ahora sí, Omar, ya regresamos al orden habitual de las cosas sin que yo me equivoque de los temas que tenemos que ir mencionando, ¿verdad? Y nos traes otra especie bien rara, ¿no? El camarón azul ¿Lito qué? ¿Lito? Litopenaos. Ay, oigan, qué cosas andan Litopenaos. ustedes primero, dijeran por ahí. ¿Qué con este camaroncito azul? ¿Cambia de color cuando lo cocinas y deja de ser azul y se pone rojo? ¿O cuál es el chiste? ¿También migran? ¿Los camarones también migran? Los camarones también migran, no A son ver, vertebrados, son invertebrados. venos Hay contando, échale, camarón, arráncate. sí, hay camarón azul y hay camarón blanco. Y bueno, son de interés comercial también. Y bueno, lo que yo quería comentar es que el proceso de osmorregulación, estas adaptaciones, aparecen varios taxa, es decir, varios grupos de organismos que no necesariamente están filogenéticamente cercanos, como serían los camarones y los peces. De hecho, por ejemplo, también, ahorita nada más un paréntesis, en el salmón también hay, en el rostro, en los ojos, hay magnetita. Y los salmones también se orientan por los campos electromagnéticos de la Tierra. Y de hecho, los salmones regresan a los mismos sitios de ovoposición que sus papás, y así generación tras generación. Es decir, incluso hasta tienen como memoria de a dónde tienen que llegar. Pero la calidad del agua es un punto muy, muy importante, una parte clave para que estos organismos puedan migrar y llegar a su sitio de reproducción. Y se acordarán que, por ejemplo, la construcción de presas fragmentan los ríos y han llevado al colapso de poblaciones de salmones, y por eso en Alaska, en Estados Unidos, en Canadá, pues se han construido en las presas sitios para que puedan moverse estos salmones. Que no pasa en México, porque, por ejemplo, los pocas especies de salmones que tenemos, pues se enfrentan con presas y ya no pueden seguir avanzando, y entonces así se colapsan. Bueno, eso en el paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, regresando al camarón, este camarón, su fase larvaria es marina, y conforme va creciendo, va pasando de poder resistir salinidades de 35 partes por trillón se va moviendo hacia los estuarios, se va adaptando a las condiciones menos salobres, y puede llegar a migrar para reproducirse en zonas donde la salinidad es de 5 partes por trillón, es decir, pasa de la zona salina a la zona no salina. Y eso es un proceso de regulación que está relacionado con el amonio,
con la temperatura y el oxígeno disuelto. Y eso hace que estas especies puedan reproducirse. Ahora, ¿se puede cultivar animales con estas características? Resulta que sí, hay granjas que han buscado mantener estos ciclos de vida de manera controlada, con cambios de salinidad para hacer crecer a los animales más rápidamente y aprovecharlos comercialmente. Entonces, pues bueno, todo este conocimiento, no solamente de historia de vida de estas especies, es fascinante, sino que además tienen un componente económico cuando podemos entender esos ciclos de vida. Y como pueden darse cuenta, alteraciones en la calidad del agua tan pequeñas pueden generar rompimientos en estos ciclos de vida y colapsar a las poblaciones. Por eso es pues nuestra insistencia, ¿no? En el caso de México, ya nada más para cerrar, por ejemplo, una descarga de aguas residuales pueden contener grandes cantidades de sales que alteran la salinidad de los ríos y alteran obviamente las capacidades osmorregulativas de los peces. Pero resulta que la sal en las descargas de agua no están reguladas porque para Semarnat, para quienes han definido esas normas, pues la sal no es importante. Y ahorita vemos que sí, que efectivamente es crucial en la vida de muchas especies acuáticas. Tú pon minas en el mar, tú pon computadoras gigantescas de inteligencia artificial en el mar, porque de seguro ni va a pasar nada, ¿no? Así Hace es. poco veía una nota de, no recuerdo si era, citaba información de la NASA o de quién, que decían que la Tierra se estaba volviendo un poco más oscura, que los mares se estaban haciendo más oscuros, y precisamente es por la contaminación, o sea, no contentos los humanos con que tengamos ciudades llenas de smog, ¿no? Y de gases horrendos, pues también ya empezamos a llenar de contaminación los mares, porque pues es lo único que pareciera que sabemos hacer. ¿Quién fuera Terodroma, así se llaman, March, ¿no? Para andar volando por los cielos y no preguntarse por esas cosas. ¿Quién fuera ave para volar y evadir estas cuestiones así, nada más? El petrel de las desertas, según me dijo Google, se llama Terodoma deserta. ¿Qué nos vas a contar de esta avecilla tan bonita? Pues les voy a platicar el viaje de Marlo, que es un petrel de las desertas, que son unas islas que están en Madeira, en Portugal. Efectivamente es la especie Pterodroma deserta, y Marlo lo han estado estudiando varios años, le pusieron un chip para irlo siguiendo, y entonces pues está el chismecito de todo lo que hace, para dónde viaja. Es maravilloso porque él nació en la isla de Bugio, en esa zona de Portugal, y se reúne, tiene una pareja con la que va a estar el resto de su vida, y se aparean únicamente en la isla, y luego se dejan, bueno, crían un polluelo entre las dos aves, que también va a ser un ave migratoria, y luego se va a viajar solo muchos meses y ha llegado hasta Brasil, este ejemplar, en particular lo han seguido hasta abajo hasta el sur de la costa brasileña, ya prácticamente en la Argentina. Entonces, imagínense, desde Portugal hasta Brasil, yo supongo que debe hablar muy bien portugués y por eso le gustan estas zonas, pero atraviesa todo el océano. Y además es muy interesante porque lo que han detectado es que cuando hay ciclones tropicales, esta especie los va siguiendo. ¿Por qué? Porque después de que pasa un ciclón tropical, hay un montón de peces y cangrejos y otras especies que quedan varadas o se mueren por las tormentas, o al menos salen a flote, y entonces hay abundancia de alimento en toda la zona. Entonces es muy interesante porque es un cazador de huracanes. Eh, y bueno, pues es cierto que es maravilloso que pueda olvidarse un poco de nuestra contaminación, pero no del todo, porque el cambio climático sí está afectando los ciclos con los que puede volar, está volviendo más violentos los huracanes, y eso también lo afecta, y puede
puede también sufrir desorientación, ¿no? Debido a la intensidad de las tormentas, pero es una historia fabulosa la de Marlo, porque además después de muchos meses de viaje, te digo, regresa a la misma isla con su pareja y se reencuentran, y entonces hacen un gran escándalo de aves, porque el reencuentro es así súper emocionante para ellos. Y hay otras especies también, por ejemplo, el ruiseñor, ¿no? La Luciana megarinthos, y el que les decía que es el colibrí de barba negra que baja desde el sur de Columbia Británica de Canadá hasta Michoacán, y es súper pequeñito. Entonces piensen en lo que implica el viaje, así como la mariposa monarca, lo que implica para un insecto tan pequeño, pues también un colibrí, que tienen esa resistencia, porque además en el caso de los colibríes no hay estos cambios generacionales. Con las mariposas sí, pero los colibríes se la avientan completa a ellos en su ciclo de vida. Qué cosa, qué cosa de los animales que van de aquí para allá y que tienen esta capacidad y que es terriblemente, pues por lo que estamos haciendo con el planeta, también nos los vamos a llevar lejos, muy lejos. Vámonos ya con las conclusiones para ir cerrando esta emisión del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando y que nos han ido saludando y dejando aquí comentarios en el chat. Está Axoyatl, Axoyatl, sí. También está Bram Sitm y Tasm6895. Muchas gracias por conectarse, por dejarnos sus comentarios y por ponernos sus likes que nos ayudan mucho. Y díganle a más gente que existe salidas de emergencia para que pensemos cómo hacerle cara y cómo rescatar a estas especies que cruzan el planeta, y así como lo hicimos nosotros, la humanidad, alguna vez. Am, Andrés, ¿con qué vamos cerrando? ¿Con qué nos vamos perfilando? Bueno, yo lo que quería como hacer énfasis es que así como otros animales migran, los humanos también, ¿no? Los humanos hemos llegado a poblar el mundo precisamente por migraciones, ¿no? Los humanos ancestrales se movían en distintas regiones de África y luego salieron de África migrando en varias ocasiones, ¿no? La primera ocasión pues dio origen a al famoso Neandertal, a nuestro primo de género. Y después, por ejemplo, en otras migraciones salieron los famosos Homo sapiens, nosotros, que poblamos el resto del mundo, incluso América. Entonces, las migraciones no son ajenas a los seres humanos. Desgraciadamente, hoy las migraciones están detenidas por las fronteras políticas, por muros, ¿no? Hace poco se conmemoró otra vez la caída del muro de Berlín, pero siguen existiendo muchos otros muros. Y en México no somos la excepción. En el norte tenemos un muro construido para contener la migración. Nuestras migraciones hoy son más o menos por las mismas razones por las que migraron nuestros ancestros. Nuestros ancestros migraron por recursos, por mejorar su vida, por mejorar su cantidad de comida y su supervivencia y su fecundidad. Al fin y al cabo, por eso migra la gente, para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, sirva este ejemplo de biología, ¿no? Pura para poder también ver que los humanos socialmente migramos, pero también porque biológicamente migramos. Porque pareciera que parte de la vida precisamente es migrar y cambiar de lugares para fomentar la propia vida. Omar, aquí nos habías puesto con que ibas a cerrar, pero ya no tengo yo abierto el documento. Acá está. Pues cuéntanos un poquito, que creo que va muy en tono de los temas del agua que nos has estado compartiendo. ¿De qué tenemos que estar pendientes estas semanas? Sí, bueno, antes de invitarles a un seminario que estoy coordinando, este, yo quería decir que bueno, haciendo recuento con lo de la COP, pues hay que considerar que estos son sumamente importantes estos objetivos, ¿no? Que está planteando México porque vamos a tener migrantes climáticos. Eso es inevitable. O sea, es decir, también migramos para evitar
este, eh, peligros, ¿no? Y bueno, el tema del agua es sumamente, es apasionante porque estamos en momentos coyunturales, porque el agua, al final de cuentas, también es un recurso transversal para todas las formas de vida, pero en México, que estamos debatiendo hacia dónde va a ir la ley o las leyes, pues va a ser crucial para las futuras generaciones, para los próximos años, porque somos un país que se está calentando más rápido que cualquier otras partes del mundo, ¿no? Y eso es algo de lo que presentó México como los escenarios en los que estamos, y pues el tema del agua es clave. Por eso, cuando el gobierno federal está proponiendo el saneamiento de de los tres ríos más contaminados del país, y se están presentando las propuestas y lo que se quiere hacer, pues a mí me interesó coordinar un seminario y les invito a todos el día de mañana, jueves 20, y después el siguiente ciclo, el jueves 27 de noviembre, hablaremos sobre la restauración ecohidrológica de los ríos. Los ríos no solamente se sanean o se elimina contaminación, sino que son ecosistemas dinámicos, complejos, que tienen que tener una conexión, un flujo, que pueden o no tener agua, los ríos pueden o no tener agua y siguen siendo ríos. Y los ríos tienen memoria y van a regresar a inundar las zonas que nosotros invadimos. Entonces, les invito a estos dos seminarios en los próximos dos jueves de final de este mes, de noviembre. Y pues nada, hablaremos de cómo restaurar el ciclo ecohidrológico de los ríos. Tarea nada sencilla según suena y se ve, pero que es posible y que Es deberíamos posible, estar intentando aplicar en la mayor cantidad de ríos que tengamos en la vida. March, se nos acerca el frío y con el frío se acerca la temporada decembrina y la temporada de la comedera y la bebedera y la regaladera, y esta siempre va muy de acuerdo con las flores de Nochebuena, que yo no recuerdo ahorita ya me acordé, el Quetzalcóatl, Cuetlazóchitl es el nombre en náhuatl, que tengo entendido que significa flor de carne, ¿no? Por el color rojo. No, Entonces, o flor de fuego o de de cuero, pero creo que es una cuestión que tiene más bien que ver como con también hay una traducción de flor de caca porque como las semillas las depositan las aves y de ahí, de ahí germinaban, pero si es el Cuetzalcóatl, la euphorbia pulquérrima, la Nochebuena, y que o sea, que del primer embajador gringo al último, todos son gandallas, ¿no? Los embajadores en este país. Entonces, el primero, fulano Poinsett, se apellidaba, Joel Robert Poinsett se llevó unos ejemplares, los registró en Estados Unidos como si él los hubiera, como si él los hubiera seleccionado, que cosa que fueron los indígenas mesoamericanos los que estuvieron seleccionando esta flor. Y entonces se quedó para el resto del mundo es la poinsettia, pero aquí le decimos Nochebuena. Y esto más que una conclusión es un comercial. Yo los quiero invitar a que si van a comprar Nochebuenas lo hagan en los mercados de flores, sobre todo en el de San Luis Tlaxialtemalco, porque ahí los productores que siguen trabajando en las chinampas llevan sus flores, tanto la de cempasúchil como la Nochebuena. También en mercados como Cuemanco, ahí también está llegando la Nochebuena que se hace en la zona chinampera de la ciudad. Y esa es una manera de mantener toda esa área rural, la chinampería como cultura y la chinampería además como un agroecosistema que protege a muchas especies y la economía local. Entonces ya están ahorita las nochebuenas, hay un montón de colores, o sea, es bien bonito porque no son solo las rojas tradicionales, puedes encontrar doradas, pintitas, rosas, naranjas, de un montón de variedades y además pues, la gente las adorna, les pone moños, entonces vayan a comprar su flor de Nochebuena con los productores chinamperos de la Ciudad de México, están re chulas y re baratas, la verdad, para el trabajo que es, luego te las venden muy, muy baratas y muy bonitas.
Sí, son bien bonitas. Vayan, vayan a comprar sus florecitas y ayuden a la gente que mantiene todavía activo el sistema de las chinampas, que es un sistema impresionante. Pues Omar, Andrés y March, muchísimas gracias por la noche de hoy, por la plática. Em, Ahí nos van. Omar nos está poniendo más información sobre en el chat. Estoy volteando a Es que ver. no dije que en el canal del SUSMAI de la UNAM, de la ENCIT, de 10 a 12 del día, información clave para el seminario. Te manda Son- saludos desde Campeche, Omar. Gaby Sí, Arellano Buitrón. Gaby, hermana mía, saludos a Sarita, mi sobrina. Ah, qué lindo. Pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectan para mandarnos saludos y para verles y para escucharles. A ustedes, los biólogos de confianza. Estaremos aquí la próxima semana, el próximo miércoles, igual a las 8:30 de la noche, para que no se les olviden las cosas importantes de las citas. Muchísimas gracias y nos andamos viendo. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Déjenme ver Descansen. si puedo parar de aquí el live.